estar aquí con ustedes esta mañana, que hayan venido tantas personas. Espero que el tema nos toque la fibra sensible. Muy bien. Mire, aparte de lo que han dicho sobre mí, quería enseñarles algunas imágenes de lo que hacemos en la empresa, para que vean que realmente hacemos trabajos de alto riesgo. Trabajos en grandes alturas, en profundidades. El de abajo, a la derecha, estamos buceando en aguas contaminadas nucleares. Se pueden hacer hasta este tipo de trabajos bien preparados. Bien, pues empecemos ya. Vamos a hablar de la vida humana, porque al final, todos los que estamos, por ejemplo, aquí hoy, a veces nos preguntamos, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Bien, hay un investigador japonés que se llama Moto Kimura que calculó estadísticamente cuál era nuestra probabilidad de estar vivos. Y nuestra probabilidad de estar vivos es similar a ganar 100 millones de dólares 1 millón de veces seguidas en la lotería. Es decir, Angélica, en tu caso, o sea, estar viva aquí era una probabilidad infinitesimal, pero estamos aquí, es milagroso, es prácticamente milagroso, a mí no deja de asombrarme, pero es que además tengo conciencia de todas las vidas que me sostienen y que sostengo. Por ejemplo, en la mayoría de países hoy, no sé si en la mayoría, en muchos países hoy vivimos ya 80 años, pero en otros, en Sierra Leona, por ejemplo, vivimos 45. Yo he hecho el cálculo y yo estaría muerta en 19 países, por estadística. Pero no lo estoy porque hay muchas personas que me sostienen. El desayuno de esta mañana lo han hecho algunas personas a las que le debo haberme podido alimentar en el día de hoy. ¿Quiénes lo han cultivado? ¿Quiénes me han transmitido a mi conocimiento? Y como contraprestación, ¿qué sostengo yo? ¿Qué sostengo yo como empresaria? ¿Qué sostengo yo como responsable de personas? ¿Qué sostengo yo como responsable de seguridad de mi compañía? ¿Qué sostengo? Existo, cuando mi posibilidad de existir era, como hemos dicho, infinitesimal. Soy un ser excepcional. No es para procurar que mi vida sirva, que se note mi paso sobre la tierra, responsabilizarme de que vivan quienes confían su vida a mi criterio. Voy a contarles dos historias en el día de hoy. La primera es la historia de 670 monjas de Notre Dame. En los años 90 se hizo un gran estudio sobre el Alzheimer y estaban buscando una población suficientemente amplia para poder estudiar todos los aspectos. Y esta congregación fue voluntaria para este estudio, de manera que estudiaron todo y llegaron a encontrar que un grupo de estas monjas, 180 monjas concretamente, habían entrado en la orden simultáneamente en un mismo monasterio. Y la abadesa les dijo que escribieran una carta profunda, meditada, sobre cómo veían la vida, cómo se veían ellas en la vida, cómo enfocaban su vida. Entonces los investigadores numeraron esas cartas y se hicieron la siguiente pregunta. A partir de estos escritos, las monjas ya cuando se hizo el estudio tenían más de 80 años y cuando se escribieron las cartas tenían 20. Es decir, ¿podríamos adivinar por lo que escribieron estas personas en esas cartas a los 20 años cómo ha sido su vida? Esa fue la pregunta que se hicieron. Estudiaron las cartas en profundidad y al final las dividieron en dos grupos. Las de las personas más optimistas, digamos, que decían, esta vida es importante, esta vida, yo voy a hacer muchas cosas en ellas, y las personas más pesimistas. Pues bien, los resultados fueron los siguientes. Las que, digamos, eran del grupo más positivas vivieron 10 años más de media y además vivieron mejor. El 90% estaban vivas a los 80 años. La mayoría a los 84 trabajando a jornada completa. De las más negativas, podríamos decir,
el 34% sobrevivieron a los 80 años y en peores condiciones. La mayoría de ellas necesitaban ser atendidas. Fíjense ustedes los factores individuales, hasta qué punto, no sé si es esto lo que, hasta qué punto influyen. Es decir, todos tenemos unas condiciones iniciales, son como las condiciones iniciales de un experimento. Pero con estas condiciones iniciales, ¿qué hago con ellas? ¿Qué hago con ellas? ¿Voy a hacer que mi círculo de influencia se expanda o voy a hacer que mi círculo de preocupación tome el mando? Mi círculo de preocupación va hacia adentro, mi círculo de influencia va hacia afuera, serían las flechas verdes. Si vivo con la alegría de estar vivo, pensando en lo que la vida es más que en lo que pasa en ella, resulta que puedo cambiar la calidad de mis círculos de preocupación y mis círculos de influencia. Es decir, poner mi atención, mi tiempo, mi energía y mi trabajo en mi círculo de influencia más que en el de la preocupación. Y así no solo haré más y mejores cosas en la vida, sino que además lo haré durante más tiempo y en mejores condiciones. ¿Cómo hablamos a los demás y cómo nos hablamos a nosotros mismos, sobre todo, que es el tema de la carta de las monjas de Notre Dame, activa unos genes y no otros, genes que van a favor o en contra de la vida? Y eso es elección nuestra. Y hay ejemplos en todos los ámbitos. Por ejemplo, con niños. Los niños contentos, se ha calculado que son un 50% más rápidos haciendo ejercicios de montar casitas. En cuanto a las empresas, se ha medido con vendedores, que es lo más fácil de medir. Un vendedor que valora la vida está vendiendo un 37% más. Y en profesiones liberales como la medicina, los médicos que van más a favor de la vida, que dicen aquí estoy yo y voy a hacer algo por ella, son 90% más eficaces y hacen más rápidos y mejor los diagnósticos. O sea, eso son medidas matemáticas. Conclusión. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? ¿Perdón? Hablamos de felicidad, me están diciendo por aquí, ¿no? Pues sí, las personas que valoran más la vida trabajan mejor, trabajan más tiempo, aportan más a la sociedad y a sí mismos. Y esto se aprende. Estamos hablando de conocimiento, que es lo que nos ha traído aquí hoy. Este es un ejemplo individual, de factores individuales, pero ahora les voy a contar otra historia que a lo mejor algunos de ustedes conocen y que pueden encontrar por internet. Hay un libro publicado de la historia de Rosetto. ¿Han oído ustedes hablar de Rosetto? Bueno, en los años 60 en Estados Unidos el doctor Wolf estaba dando unas conferencias, pues como hoy, sobre el problema, la epidemia de infartos que estaba asolando los Estados Unidos. Cuando acabó de dar la conferencia, uno de los médicos que le estaba escuchando se levantó y le dijo: doctor Wolf, estoy de acuerdo, excepto en Rosetto. En Rosetto la gente no se muere de infartos, la gente se muere de vieja. Así que el doctor Wolf fue para allá con su equipo de investigación, le dio permiso al alcalde para que investigara al pueblo para ver qué factores estaban influenciando en esa comunidad para que ahí no tuvieran problemas cardíacos y en el resto de Estados Unidos sí. Pues bien, les voy a leer exactamente lo que se encontraron estos investigadores. Los investigadores llegaron a Rosetto y constataron: nadie menor de 55 años había muerto de infarto en Rosetto, ni mostraban síntomas de afecciones cardíacas. Los mayores de 65 sufrían la mitad de problemas cardíacos que la media americana. La tasa total de mortalidad era un 35% menor que la del resto de América. No había suicidios, no había alcoholismo, ni drogadicción y apenas delincuencia. En conclusión, en este pueblo se vivía bien y la gente se moría de vieja. ¿Qué estaba pasando? Entonces tomaron el máximo interés en este caso y fue un equipo de investigadores médicos. Estuvieron 5 años buscando las causas y no las encontraron. Empezaron
pues como empezaríamos todos, dicen, bueno, vamos a ver la dieta, como vienen de un país mediterráneo, pues a lo mejor la dieta es mediterránea. Pues no, se habían acostumbrado rápidamente a la norteamericana y de hecho, dice, el 41% provenía de las grasas, es decir, las pizzas ya no las hacían como en Italia, sino que las hacían con manteca de cerdo, etcétera. Dicen, bueno, ¿será el ejercicio? Pues tampoco. O sea, las personas no se levantaban antes a hacer ejercicio, ni madrugaban, fumaban como carreteros, es decir, tampoco era esa la solución al enigma. Dicen, bueno, ¿será la genética? Entonces se fueron a Italia, a las personas que quedaban en el roseto inicial italiano, y vieron que tampoco, que las personas del roseto inicial italiano pues tenían las mismas afecciones que el resto de los italianos. Dicen, bueno, pues será la región, a lo mejor hay un agua milagrosa que toda la gente de esta región, pues no, los pueblos de al lado tenían los mismos porcentajes que en Estados Unidos. Y cuando ya estaban desesperados porque no encontraban causas médicas, dijeron, bueno, vamos a buscar otro tipo de causas, vamos a buscar causas sociales. Metieron en el equipo pues a psicólogos, sociólogos, etcétera, y vieron que por aquí iba la cosa, por aquí iba la cosa. O sea, era una comunidad que se ayudaban y se exigían. Si alguien tenía que hacer una casa, el resto les ayudaba. En el colegio, si algún niño se quedaba atrás, había maneras de que los niños tiraran para adelante. O sea, se ayudaban y se exigían las dos cosas. Nadie se quedaba atrás. Si alguien se queda atrás, yo me quedo con él. Es decir, había un sentimiento de comunidad, un sentimiento de pertenencia, nadie se quedaba tirado, estaban en una comunidad dispuesta a ayudar y no sufrían del estrés social que sufría el resto del país. Es decir, la familia, los amigos, los vecinos nos alargan la vida. Hemos visto al principio causas personales, ahora en este ejemplo vemos causas sociales, y esto también se aprende, se hace. Hay veces en la vida en que 1 más 1 suman más que 2, y eso cuando sucede eso ocurren acontecimientos que de otro modo no pueden ocurrir, no son posibles. Yo como empresaria intento lograr esta ecuación siempre que puedo. ¿Por qué? Porque al final una empresa, una comunidad, ¿para qué se forma? Pues se forma para conseguir entre todos lo que solos no podemos. Si yo pudiera hacer lo que les he enseñado en las imágenes sola, pues probablemente no estaría con los problemas que significa dirigir una empresa grande en distintos lugares, pero es que no puedo, nadie puede solo. Entonces, una empresa o cualquier asociación humana es para conseguir juntos lo que solos no podemos. Y si encima 1 más 1 es más que 2, pues ya hemos llegado a la panacea. Estos son algunos ejemplos de hacer juntos lo que solos no podemos. Una inspección en los Andes, entrar en un conducto de menos de 45 centímetros de diámetro. Aquí esta foto me encanta porque son varias de mis jefas de obra que en ese momento en esta obra coincidieron juntas dentro de una torre de refrigeración, o una jefa del equipo de rescate entrando la primera en un espacio confinado. Estas cosas se hacen juntos porque verdaderamente solos no somos capaces, no podemos. Y entonces volvemos con todo esto a la vida humana. ¿Qué características tiene un ser vivo? Y no me estoy refiriendo a las características del libro de texto, nace, muere, se reproduce, no. ¿Qué características que sabemos todos tiene un ser vivo básicas? Díganme ustedes. No la oigo. Sentimiento. Los gusanos también son seres vivos. Pero bueno, estamos con personas, efectivamente. Bueno, hay una característica todavía más básica, y es que los seres vivos podemos dejar de estarlo. Es decir, los seres vivos somos aquellos seres que tenemos posibilidad de herirnos y certeza de que moriremos. Y esas dos características nos acompañan desde el primer minuto de vida hasta el último. Certeza de que moriremos y capacidad de ser heridos, posibilidad de ser heridos. Si morimos, todo acaba en esta vida. Y si resultamos heridos, no acaba
queda vivir dolorosamente y tal vez por siempre. La ventaja de ser conscientes de nuestra fragilidad es que nos protege de las ilusiones de omnipotencia, nos hace lúcidos, nos hace ver las cosas, ver envejecer a nuestros padres, a nosotros mismos, coger en brazos a un recién nacido, vivir impedido por un accidente o acaso tener la responsabilidad de llevar una muerte a nuestras espaldas en nuestra labor profesional. Todo esto me hace decir no. No puedo seguir actuando como si la vida fuese ilimitada. No lo es. Y henos aquí arrojados a la sabiduría a partir de comprender nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Esta es una visión asumida de la condición humana. Con ella podemos intentar vivir mejor, hacerlo bien y ya el colmo, hacer el bien. Los que estamos aquí hoy tenemos la posibilidad de esta tercera opción y por tanto la responsabilidad. La responsabilidad de hacer el bien, de trabajar a favor de la vida humana, pues comandamos personas. ¿Están de acuerdo? Les han dado un granito de arroz a la entrada. Cójanlo en su mano, por favor. Los granitos de arroz, en algunos países, como por ejemplo en China, se regalan incluso a la pareja, al novio o a la novia, con su nombre o alguna frase o algún concepto importante, porque se considera símbolo de prosperidad. Pues bien, hoy saldremos de aquí valorando mucho más a un granito de arroz. Porque, fíjense, imaginémonos que pesamos 60 kilos. Si pesamos 60 kilos, tenemos 60 billones de células, es decir, 60 millones de células en nuestro cuerpo. Y cada una de estas células tiene a su vez aproximadamente 60 billones de genes, de nuestro material genético. Pues todo el ADN, todo el material genético de todos los seres humanos que estamos hoy vivos en el planeta, es decir, de los 7.000 millones de personas coetáneas hoy en el planeta, pesan lo que pesa un granito de arroz. En 1964, ya entonces, el Nobel de Medicina, que fue para Jacob y Monod, fue para la teoría del operón. La teoría del operón ya hablaba del potencial de que ciertas habilidades estaban latentes en nuestros genes, que todavía no se habían hecho efectivas, pero que ahí estaban. Había ciertas habilidades latentes, pero ¿cuántos genes tenemos latentes? Es decir, si tenemos 60 billones en cada una de nuestras células, ¿cuántos están funcionando ahora? ¿Qué porcentaje? A ver, ¿qué porcentaje creen ustedes que ahora mismo tenemos activos? ¿Cómo? ¿Menos del 1? ¿Alguien da más? ¿Del? 100%. Entre el 1 y el 100 hay matices, ¿eh? Bueno, normalmente tenemos activos del 5 al 10%. Del 5 al 10%. Es decir, que si tenemos 60 billones, pues tendremos activos 6. Nos quedan 54 inactivos. No todos son buenos, o sea, no hay que tener todos activados, pero nos quedan 54. Esos guardan nuestro pasado, probablemente también guarden nuestro futuro. Los genetistas hoy, fíjese si ha pasado ya tiempo desde el 64, los genetistas hoy ya han comprobado que genes latentes, y latentes a veces durante generaciones o desde el inicio de los tiempos, esos genes latentes se activan cuando la persona se expone a un nuevo entorno. Y además se activan mucho más que los que tenemos activos todos los días. Se activan como diciendo, por fin ya me ponen en funcionamiento, que estaba yo esperando esto. O sea, esos genes se activan, por ejemplo, hoy algún gen esperemos que se active, porque estamos entrando en un nuevo entorno de conocimiento. Siempre que nos enfrentamos a nuevos países, a nuevos idiomas, a aprender algo nuevo, estamos activando genes. Pues bien, hay genes que trabajan a favor de la vida y otros genes que trabajan en contra.
Y todos conocemos casos, al menos por los periódicos, en que una persona normal adquiere una fuerza extraordinaria de golpe por un suceso. Por ejemplo, yo he leído en periódicos varias veces una madre que a su hijo le ha atropellado un vehículo y que de repente le entra una fuerza descomunal y levanta el vehículo con sus propias manos para que salga el niño. O lo contrario, una persona que encanece en menos de una semana de un trauma terrible. O sea, se ponen activos unos genes o los contrarios, unos que van a favor de la vida o unos que nos envejecen de golpe. Bien, lo que activa unos genes u otros es la manera de pensar y ver el futuro. Hay maneras de pensar que posibilitan ese futuro que queremos, que anticipan ese futuro, que crean ese futuro. Yo tengo una frase que es: una vez que lo veo, ya solo queda hacerlo, ya he anticipado ese futuro, y todos los genes se ponen a funcionar en esa dirección, en esa línea, en ese futuro, en ese objetivo. Lo veo, solo queda hacerlo. Quiero decir con esto que ni siquiera podemos ser conscientes de cuán grandioso es nuestro potencial. A efectos prácticos podemos considerar que es casi infinito. Imagínense ese potencial que tenemos cada uno de nosotros multiplicado por los 7.000 millones de personas vivas en el planeta, es decir, todos nuestros genes que caben en el granito de arroz, trabajando en el mismo sentido a favor de la vida y no en contra. Imagínense el granito de arroz en acción. Bueno, yo, por si se me olvida todo esto, recurro siempre a pensar, estas fotografías son de mi hija mayor, desde bebé, buceadora profesional, trabajadora vertical. Ella trabaja y estudia, trabaja en mi empresa de vez en cuando, y yo estoy despreocupada porque no le va a pasar nada, porque ha adquirido el conocimiento para hacer eso. Y los hijos de los demás tienen el mismo derecho que mi hija. Por lo tanto, todos los hijos de cualquier otra persona, todos somos hijos de alguien, tenemos el derecho de trabajar y volver a casa cansados pero contentos. Y esto se adquiere mediante el conocimiento. Y al final es a lo que hemos venido hoy aquí todos. Este es el objeto de habernos reunido: reflexionar sobre la radical excepcionalidad y valor de cada una de las vidas humanas, incluida las nuestras, que a veces nos olvidamos, y brindarles, pues por parte de Colmena en este caso, una herramienta para conservarla y engrandecerla mediante el conocimiento. Ahora les doy paso para que se lo expliquen. Gracias por haberme escuchado, espero haberles hecho vibrar en algún momento. El tema, desde luego, es apasionante, la finalidad de todo es la vida humana. Muchísimas gracias, buenos días.